Buen día, amigos. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno de ustedes que pueden escucharme en este día. Como lo dijimos antes, nuestro Señor Jesús se refiere a sí mismo como el camino, la verdad y la vida. Entonces, para conocer el camino que nos guiará a nuestro Padre Dios, el Todopoderoso, es necesario conocer a nuestro Señor Jesús. Y los hemos invitado a que puedan alegrarse juntos conmigo, estudiando desde el principio el camino, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesús, su vida, sus enseñanzas, y hasta llegar a la muerte, a su muerte, por el sacrificio de nuestros pecados, para que ahora, conociéndole y viviendo en Él, podamos tener la vida eterna. En el primer mensaje compartimos de cómo fue el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Ahora queremos hablar o compartir de quiénes fueron los primeros en adorar a nuestro Señor Jesús después de su nacimiento, en su primera venida a este mundo. En Lucas 2, del 8 al 11 nos dice así: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí que se les apareció un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces vemos que después del nacimiento de nuestro Señor Jesús, inmediatamente después que nuestro Señor Jesús nació y lo colocaron en un pesebre, los ángeles del Señor se le aparecieron a estos pastores que cuidaban a su rebaño toda la noche. Dice que mientras estos pastores vigilaban a su rebaño en la noche, que no fueran arrebatadas por bestias salvajes, se les aparecieron estos ángeles y les dieron la noticia que el Salvador, el Cristo, o sea, el ungido, ha nacido. El Salvador, el Redentor del mundo, ha nacido. Entonces, a estos pastores de ovejas fueron a los primeros a quienes se les anunció, se les dio la noticia y se les dio dirección de que el Mesías, el ungido, el Cristo, había nacido, nuestro Señor Jesús. ¿Y a dónde lo podían encontrar? En Lucas 2, 10 al 12 dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis el niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Bueno, primero, cuando se le dio la noticia a estos pastores de ovejas, solo era un ángel que se les apareció. Luego se les apareció las huestes celestiales con cánticos de alabanzas al Señor, porque el Salvador del mundo había nacido. Entonces dice que cuando este primer ángel se le apareció a estos pastores de ovejas, ellos tuvieron miedo y temblaban delante de la presencia de este ángel, porque era un santo del cielo, o sea, uno del ejército del Señor. Y estos pastores tuvieron miedo. Pero el ángel les dijo: no hay necesidad de que tengan miedo, porque solo les traigo buenas nuevas, buenas noticias, para ustedes y para todo aquel que lo escuche después. El Mesías, el Cristo, el Salvador, el ungido, ha nacido. Y os he venido a dar testimonio, no solo de que ha nacido, sino a dónde podéis encontrarlo también. Y entonces les dijo que cuando ellos vayan a ese lugar que les señalaba,
podían encontrar al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Entonces el ángel visitó a estos pastores de ovejas y les dio instrucciones de en dónde estaba el niño y cómo podían encontrarlo. Lucas 2, 15, 16 dice: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Entonces vemos que después de que este ángel le anuncia la noticia, o les da la noticia a estos pastores de ovejas, del cielo descendió una gran hueste celestial, los que adoraban a nuestro Señor Jesús y a nuestro Padre Celestial por esa gran señal que se había dado al mundo, el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Pero inmediatamente después de que estos ángeles ascendieron al cielo otra vez, estos pastores de ovejas recibieron con gran gozo la noticia en su corazón, que se les olvidó que estaban vigilando en toda esa noche su rebaño, procurando de que ninguna bestia salvaje le arrebatara ninguno de sus ovejas. Se les olvidó por completo las ovejas, porque había uno que valía más que eso. Había uno que no solo les daba ganancias en este mundo, sino también ganancias celestiales, o sea, la vida eterna. Entonces dice que inmediatamente estos pastores de ovejas se olvidaron de sus rebaños y se fueron a ver. Y cuando llegaron a ese lugar, en Belén, y en esa casa en donde se encontraba el niño Jesús, lo encontraron en un pesebre, en donde su madre lo había puesto, porque no había otro mejor lugar para él. Entonces, aún dándose cuenta que el Salvador del mundo, siendo que era el Salvador del mundo, el Mesías, el ungido, estaba en un pesebre, aún así creyeron que ese era el Señor, que ese era su Salvador, y se postraron delante de él y adoraron. Desde el nacimiento de nuestro Señor Jesús, los primeros que llegaron a saber o a darse cuenta de que ella había nacido, llegaron, lo encontraron siendo un bebé, y aún encontrándose en un pesebre, allí se postraron delante de él y adoraron. Hablamos de esta historia de nuestro Señor Jesús, porque de igual manera que vino la primera vez, vendrá la segunda vez, solo porque no nacido de mujer como en la primera vez. Aunque fue por obra del Espíritu Santo, pero nació como un hombre en este mundo. Pero la segunda vez no será así. Y la segunda vez, cuando venga nuestro Señor Jesús, no habrá oportunidad para anunciarle a ninguno que el Señor ha venido y está por allá para que lo vayan a ver y lo adoren y sean salvos. Sino que la primera vez que vino nuestro Señor Jesús fue para salvar lo que se había perdido. Pero en su segunda vez va a ser solo para juntar el trigo en su granero y quemar la paja en el fuego inapagable. El trigo que representa la vida de todo aquel que hoy quiera aceptarle en su corazón y serle fiel. Y la paja, todo aquel que no le importa hacer un desperdicio en este mundo, viviendo su vida de la manera que quiera y olvidándose que tiene un Salvador. Luego nos dice en Lucas 2, 25 al 30. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viniese el ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Entonces, el segundo que menciona la Biblia en conocer a nuestro Señor Jesús
fue este anciano llamado Simeón, que era un siervo de Dios. Era un ungido por medio del Espíritu de Dios. Y por el Espíritu, Dios, por su Santo Espíritu, Dios le había revelado a este anciano de que no descansaría en el sepulcro hasta mirar a su Salvador. Y ese día que presentaron al niño Jesús en el templo, este hombre fue avisado por el Espíritu Santo que ahí estaba el niño Jesús. Fue y lo tomó en sus brazos y adoró al Señor, agradeciéndole, porque ya podía descansar en paz, mirando su propia salvación y teniéndolo en sus brazos, que era el niño Jesús. Entonces, el segundo a quien menciona la Biblia, que conoció a nuestro Señor Jesús y se alegró aceptándolo como su Salvador, era este anciano llamado Simeón. En Lucas 2, 36, 37 dice, estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años, desde su virginidad, y era viuda. Hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayuno y oración. Entonces, la tercera persona que menciona la Biblia, que conoció a nuestro Señor Jesús, se llamaba Ana, una profetisa del Señor también, una mujer viuda, que vivía delante de la presencia del Señor, o sea, adorando día y noche, en ayuno y en oración. Amaba al Señor y esperaba su salvación en el Señor. Y ese mismo día que el niño Jesús fue presentado a la iglesia, esta sierva del Señor fue llevada por medio del Espíritu del Señor a la iglesia. Y ahí conoció a su Salvador. Y también se alegró en gran manera, porque ese era el día que todo el pueblo de Dios esperaba. Mirar nacer al ungido, al Cristo, al Salvador de su pueblo. Y no solo del pueblo de Dios, sino del mundo entero. O sea, a todo aquel quien quiera aceptarlo como su Salvador. En él encuentra su salvación. Entonces la tercera persona se llamaba Ana, una profetisa del Señor, una sierva del Señor, que permanecía delante de su presencia siempre, orando, ayunando y alabando el nombre del Señor. Esta fue la tercera persona que conoció a nuestro Señor Jesús y se alegró porque su salvación había llegado a ella. En Mateo 2, 1 al 2 nos dice así: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Entonces, a las terceras personas que menciona la Biblia, o sea, a las cuartas personas que conocieron a nuestro Señor Jesús, según la Biblia, son estos magos que venían del oriente, o sea, de tierras lejanas. Entendieron por medio de la señal que el Señor había dado en el pasado, cuando le dice a Jacob que de su descendencia, o sea, de él nacerá una estrella, y esa estrella simbolizaba a nuestro Señor Jesús. Y esa fue la estrella cual siguieron estos magos hasta llegar hasta donde estaba nuestro Señor Jesús. Según la Biblia, un mago era una persona que vivía una vida diabólica. Pero según la palabra de Dios y este pasaje, vemos que estas personas ya no deseaban ser diabólicas, sino que tenía tiempos, que habían entendido que había salvación para ellos también, y estaban buscando a su Salvador. Estudiaban diligentemente la Biblia y así pudieron entender que era una estrella quien los guiaría hasta donde estaba el niño Jesús. Una estrella en la Biblia y en profecías simboliza a un ángel. Así es que de igualmente que a los pastores de ovejas, un ángel les dio la noticia. De igual manera, un ángel guiaba a estos magos hasta llegar al lugar en donde se encontraba el niño Jesús. Y de igual manera, cuando estos magos encontraron a nuestro Señor Jesús, se postraron delante de él, siendo un niño apenas nuestro Señor Jesús. Le ofrecieron dones,
de oro, de incienso y mirra, los dones que se le ofrecían solo a los reyes. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos que escuchamos en este día, todo lo que deseamos es conocer la historia de nuestro Señor Jesús desde su principio hasta su fin. Y en este día lo que deseo que juntos podamos aprender es que en la primera venida de nuestro Señor Jesús, los primeros en conocerlo eran los que tenían un corazón dispuesto a la salvación. Y así pudieron conocer a nuestro Señor Jesús. Los pastores de ovejas estuvieron dispuestos a dejar su rebaño para ir hasta nuestro Señor Jesús y adorarle. Simeón y Ana estuvieron dispuestos a estar en el templo del Señor todo el tiempo, esperando a su Salvador, y así lo encontraron. Estos magos estuvieron dispuestos a viajar de tierras lejanas solo para llegar a donde estaba el Salvador, y así lo conocieron y adoraron. Y podemos decir que en el día final veremos a esas personas en el reino de Dios. Espero en Dios que este mensaje sea de bendición para nuestra vida, pues de igual manera que vino nuestro Señor Jesús por primera vez, lo vendrá por segunda vez. La primera vez vino a dar a conocer el reino de Dios, para que todo el que quiera aceptarlo pueda ser salvo, y al final sacrificar su vida para dar salvación. Y así todo el que crea en Él será salvo. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios, el Todopoderoso, sea con cada uno de ustedes que me escucha en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Que tengan un feliz día y gracias por su tiempo.